dice la palabra del Señor, hermano amado, diga conmigo, los dos machos cabríos del día de la expiación. En el día de la expiación habían dos machos cabríos. Y eso es lo que vamos a explicar hoy, el significado de esos dos machos cabríos. Volvemos a la consideración que hemos tenido durante todos estos días. Mucha gente dice que estas son las fiestas de los judíos. Pero el Levítico capítulo 23, verso 2, verso 4, verso 37, verso 44 dice claramente que son las fiestas solemnes de Jehová y que son santas convocaciones, son santos tiempos que el Señor ha establecido, que el Señor ha preparado. Amada iglesia, yo quiero que usted entienda esto. Alguien puede escribirme ahí en las redes sociales ensayo. Escríbame por favor ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es, hermano, como hacer lo mismo, pero preparándose para aquel día. Y entonces, por ejemplo, cuando hacíamos un ensayo para un matrimonio, hacemos todo lo que va a ocurrir ese día en el matrimonio, pero todavía no es el matrimonio. Un ensayo, por ejemplo, los músicos cuando están tocando, tocan las canciones, tocan como si estuvieran en el concierto. A veces cuando estamos grabando con los muchachos, decimos, cuando estamos ensayando, ahora sí muchachos, como para grabar, porque es un ensayo. La Biblia me enseña que las fiestas del Señor son un ensayo. Un ensayo es, hermano, un ensayo sagrado. Ellos todos los años, escucha, todos los años hacían un ensayo para celebrar la Pascua y sacrificaban el Cordero Pascual, pero un día ya no fue el ensayo, fue el verdadero Cordero, el que Juan dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apareció. Un día, hermano, ya no fue solamente sacar la levadura de la casa, sino que un día, hermano, en la fiesta de los panes sin levadura, se sacó la levadura de la casa, pero mientras que ellos hacían el ensayo de sacar la levadura de la casa, se buscaba levadura en Cristo y por 3 días se buscó levadura, pero no se encontró en él. La cuarta fiesta era la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Se hacía un ensayo sagrado. El sumo sacerdote tomaba 10 espigas, hermano, 10 manojos de la cosecha de cebada y los presentaba delante de Dios. Y así Jesús se presentó como las primicias de la resurrección, con más resucitados con él. Y se hacía también en el tercer mes la fiesta de Pentecostés, cuando se traía la fiesta, las cosechas del trigo. Y así vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Y por años, hermanos, se ha estado haciendo, sonando la trompeta en un tiempo, hasta que la verdadera trompeta suene, el final de la trompeta. Así que alguien puede escribir conmigo ensayo sagrado. Y hoy vamos a hablar del día de la expiación. ¿Cuándo será eso, pastor? Todavía no sabemos. Falta que aparezca el cachito de la luna. Y entonces vamos a saber si es 18, 19 o 20. Esperamos que sea el 18. Entonces el día de la expiación sería por ahí del 28. Y así sucesivamente. Todavía esto no lo hemos llenado porque no sabemos. Habrá conmigo en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 17. Dice así: a los 10 días del séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahí está la instrucción del pasaje, hermano. Ensayo sagrado. Cuando aparecía la séptima luna, el cachito de la séptima luna, el sumo sacerdote sonaba el shofar y ahí empezaba un conteo de 10 días. Cuando llegaba ese 10º día, hermano, el día 9 por la tarde, era Yom Kippur y había ayuno y el pueblo tenía que, hermano, afligir su alma. Alguien que pueda escribir ahí conmigo en las redes sociales: y afligiréis vuestras almas.
¿Sabe qué es lo que más aflige el alma? Primero, el ayuno. Y segundo, pedir perdón. Si usted quiere ver una persona afligida, hermano, es que esa persona tenga que pedir perdón. Eso sí que nos cuesta a nosotros los seres humanos. Eso sí que nos cuesta. Afligir el alma. Y de eso se trata, hermano amado, la fiesta de Yom Kippur. Alguien que diga conmigo: afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, déjeme hablarle un momento los 10 días entre Yom Teruah, el día 1 del séptimo mes, y Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes. Usted verá que hay 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. Y dice así Levítico 23, verso 29 al 30, porque toda persona que no afligiere que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Alguien que escriba conmigo ahí en las redes sociales, por favor: será cortada. Será cortada. Toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo la destruiré. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Será cortada. Entonces, los sabios judíos dicen lo siguiente: que hay un proceso de aflicción, la aflicción de Jacob, entre Yom Teruah y Yom Kippur. Entonces los sabios judíos dicen esto: en Yom Teruah se abre una puerta, pero en Yom Kippur se cierra esa puerta. En Yom Teruah se abre la puerta, hermano amado, para pedir perdón, para reconciliación, pero ese tiempo se termina en Yom Kippur. Hay gente que piensa que van a tener tiempo toda la vida, hermano amado, para presentarse delante de Dios a pedir perdón, y no será así. Saludos, amada Lorena Arias, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchame, en Yom Teruah se abren las causas y en Yom Kippur se dicta sentencia. A usted se le va a notificar y usted debería sentirse notificado. Si usted lo notifican y sabe que va a ir a juicio, usted debería estar triste, debería estar afligido, no debería estar en fiesta, porque va a haber una sentencia. Entonces, en Yom Teruah se abren las causas, se le notifica que toda palabra ociosa darán los hombres cuenta a Dios, pero en Yom Kippur se va a dictar sentencia. Número 3, en Yom Teruah se revisan los libros. ¿Y sabes qué dicen los sabios judíos? Que en Yom Kippur se dicta, Dios escribe cuáles personas van a morir en ese año, y algunas personas son borradas del libro de la vida. En Yom Teruah se abren los libros, pero en Yom Kippur se borran los nombres del libro de la vida. Y número 4, en Yom Teruah son pesadas las personas y durante 10 días son puestos en la balanza, pero en Yom Kippur son sentenciadas. Ay, 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 ay. Así que por eso es tan importante, hermano, el tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo en unos días que vamos a entrar, hermano, en un proceso donde Dios va a pesar, y vamos a ser pesados, hermano, en creación. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, es creación. Vamos a ser pesados en posición, que tiene que ver con madurez, hasta lleguemos a la estatura del varón perfecto, madurez. Vamos a ser pesados, hermano, en creación, en posición, y vamos a ser pesados, hermano, en asignación. Dios nos dio un trabajo para hacer, una tarea para realizar. Vamos a ser pesados, hermano, en instrucción, cuánto cumplimos la palabra y cuánto no. Y vamos a ser pesados en relación. Y cuando somos pesados en relación, hermano, entonces te das cuenta que muchas personas tienen el problema de que tienen un problema con el hermano y le van a pedir perdón a Dios. Y Dios dice: espérate. Cuando lleva la ofrenda,
No me traigas esa ofrenda. Tú tienes una situación que arreglar con el hermano. Ve y arréglalo y entonces lo van a arreglar conmigo. Hay gente que le gusta ofender al hermano y pedirle perdón a Dios. Y eso no funciona así, y menos para esta temporada. Así que si hemos ofendido a alguien, si hemos causado dolor en alguien, tenemos este tiempo, hermano amado, porque en este tiempo, hermano, de Yom Kippur, pasan cosas extraordinarias. Las personas son pesadas y las personas son sentenciadas. Diga alguien que escriba ahí conmigo: notificación y sentencia. Algunos de ustedes no es que no los han notificado, es que usted no se deja notificar, porque el Espíritu Santo ha estado tratando. El Espíritu Santo ha estado convenciéndolo. Cada vez que trae la ofrenda, el Espíritu Santo le acuerda, pero usted no se quiere dejar recordar. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces, este es el proceso en estos 10 días. Un proceso de aflicción donde se abre una puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Pero en Yom Kippur esa puerta se cierra, no va a estar abierta para siempre. Se abren los libros, hermano amado, y se dicta sentencia. Se revisan los libros, pero se borra gente del libro de la vida y se dicta cuál gente va a morir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que cualquiera que no se afligiere será cortado de entre el pueblo del Señor. En Yom Teruah son pesadas las personas y sentenciadas. Así que déjame continuar y empezamos acá. Yom Kippur, hermano amado, se conoce como el día del ayuno. Alguien que pueda escribir ahí conmigo el ayuno. Porque les decía, no hay manera, hermano amado, en que el hombre pueda afligir más su alma, sino de dos maneras. La primera es cuando ayuno. Alguien que pueda escribir ahí conmigo, por favor, cuando ayuno. Y afligiréis vuestras almas, entre las 2 tardes, dice la palabra. Durante 24 horas el pueblo de Israel no podía comer. Durante 24 horas el pueblo de Israel no podía comer. Se presentaba delante del Señor, hermano amado. Ahora, ¿qué es ayuno? Ayuno es no comer. ¿Qué es ayuno? Ayuno es no comer. Ahora, cuando yo ayuno, yo le estoy diciendo a Dios que estoy dispuesto aún a morir con tal de agradarlo a Él. Por eso es que es importante, hermano amado, el ayuno. Déjeme mostrarle cómo el día de Yom Kippur es el día del ayuno. Vea esto. En Hechos, capítulo 27, verso 9, se hace una referencia al ayuno. Pablo está hablando del tiempo. Él va preso, lo llevan preso a Roma, y habiendo ya pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación. ¿Por qué es peligrosa la navegación? Es peligrosa la navegación porque ya ha empezado a nevar en Israel. Por haber pasado ya, ¿qué? El ayuno. ¿De qué está hablando en el ayuno? Está hablando de que ya había pasado la fiesta de Yom Kippur, que es en este tiempo. Y en este tiempo, hermano, ya se hace difícil la navegación en los países donde nieva y se congela. ¿Aló? Y Pablo los amonestaba. Pablo aquí hace una referencia del ayuno. En Isaías 58, verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Que se rompan las ligaduras de impiedad. 2, soltar las ligaduras de opresión. 3, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno del Señor. Joel capítulo 2, verso 15 al 17 dice, tocad trompeta en Sión. ¿Para qué se tocaba la trompeta? Para convocar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Vea la referencia que nos da este pasaje, hermano, impresionante.
salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Eso significa que el matrimonio para Yom Kippur ya se ha consumado. Otra vez lo voy a repetir. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Eso significa que para Yom Kippur el matrimonio ya ha sido consumado. Ya ha pasado las bodas del Cordero. Por eso ya la iglesia fue llevada. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñorean de ella. ¿Qué es lo que pasa en Yom Kippur, hermano? Porque cuando no corregimos cosas que tienen que corregirse, somos entregados a oprobio para que otras personas se enseñoreen de nosotros. Y para que digan entre los pueblos dónde está su Dios. Por eso, ¿qué es lo que Dios nos dice para solucionar eso? Dios nos dice, hermano amado, que para solucionar eso, lo que debemos hacer es: lloren entre el altar los ministros del Señor. Giman delante del Señor. Humillen su alma. Arrepiéntanse. El ayuno es el día de Yom Kippur. Una referencia más, hermano amado. Alguien que diga conmigo: el día de la expiación. El día de la expiación. Dice el libro de Levítico, capítulo 16, verso 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Alguien que pueda escribir conmigo ahí la palabra expiación. La palabra expiación significa cubrir con brea. ¿Qué significa la palabra expiación? Cubrir con brea. Vamos a ver, si usted se remonta hasta la historia del Génesis, cuando viene el diluvio, usted se va a dar cuenta que Noé agarró el arca y la calefacteó con brea. Esa palabra es la palabra espiar. ¿Para qué calefacteó con brea el arca? Para que el agua no entrara. De una vez más, la canastilla en la que fue salvo Moisés, a esa canastilla la calefactearon con brea para que el agua no pasara. Así también, para que la destrucción no entre en nuestra vida, somos expiados. Es expiado el pecado, es quitado el pecado, que significa cubrir con brea. Entonces, dice la palabra del Señor: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Verso 16, retrocedemos. Así purificarás el santuario. ¿Qué es lo que se está haciendo? Alguien que pueda escribir conmigo: purificar el santuario. A causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside en medio de las impurezas. Vea qué tremendo lo que nos está diciendo este pasaje, hermano. Vea qué tremendo lo que nos dice este pasaje. Escucha. El pueblo de Israel durante todo el año había estado haciendo sacrificio por su pecado y había estado confesándolo. Lo habían hecho cuando se reunieron en Pascua al inicio del año. Lo habían hecho cuando se reunieron en la fiesta de Pentecostés. 3 veces al año subía el pueblo de Israel a la casa de Jehová y 3 veces habían ofrecido sacrificios, se habían ofrecido por sus pecados. Pero ahora el mismo santuario se contaminaba con el pecado. Y ahora el santuario mismo tenía que ser purificado. Entonces, hermano, como que el pecado no era quitado, no era borrado, ni eliminado, sino solamente que el pecado, cuando la persona tenía una vida piadosa, que ofrecía un cordero en Pascua, ese pecado se lanzaba hacia adelante, hacia
el día de la expiación. Porque en ese día el pecado iba a ser quitado, iba a ser borrado completamente. ¿Te das cuenta? O sea que la persona tiene que seguir con una vida de arrepentimiento para que su pecado sea quitado. Porque ahora el mismo santuario está contaminado. Así purificarás el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. De tanto traer pecado los hijos de Israel al santuario, ahora el mismo santuario está contaminado. Purificarás el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside en medio de las impurezas. Alguien que pueda decir conmigo, el cual reside en medio de las impurezas. Y lo impresionante es que de residir en las impurezas, el mismo santuario, hermano, se ha contaminado. Y entonces, este es un día donde Dios iba a tratar con el pecado de una vez. Oiga, este es un día donde Dios va a tratar el pecado de todo el año. Donde Dios va a borrar el pecado de todo el año del pueblo de Israel. Y para hacer eso se hacía un ensayo sagrado. Y este es el día en que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. El día que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. Así que vea conmigo esto, hermano. Este es el protocolo para entrar en el lugar santísimo. Alguien puede decir ahí protocolo. Los protocolos son importantes. No crea que los protocolos no son importantes. Habló Jehová a Moisés. Levítico 16, verso 12. En Levítico 23 usted va a encontrar las fiestas. Pero el detalle de las fiestas de la expiación la va a encontrar en todo el capítulo 16 de Levítico. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la puerta y murieron, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Alguien que pueda escribir conmigo, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Esta instrucción del día de la expiación tiene su origen en que dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se emborracharon y estando borrachos se metieron dentro del lugar santísimo a ofrecer incienso que Jehová no les había mandado, y salió fuego y los consumió. Y entonces, por causa de eso y de la imprudencia de ellos de entrar en la presencia de Dios como les dio la gana, Dios les da una instrucción. No pueden entrar en todo tiempo y les da un protocolo para entrar, y de eso es lo que le voy a hablar. El protocolo para entrar. Que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, porque el Señor aparece ahí en el propiciatorio. Y entonces, para entrar, este día se necesitaban 3 tipos de animales. Levítico 16, verso 2 al 5. Con esto entrará Aarón en el santuario. Un becerro para expiación. Esto es importante, hermano, así que anótelo por favor. Alguien que pueda escribir conmigo ahí. Un becerro para expiación. Número 1. Número 2. Un carnero para holocausto. Alguien que pueda escribir conmigo. Un carnero para holocausto. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Vea esto. Habían sacrificios que tienen que ver con Aarón y con su casa, y habían sacrificios que tienen que ver con el pueblo en ese día.
Entonces, el protocolo se lo voy a decir de esta manera. Un proceso de expiación. La ceremonia de expiación en sí misma contenía 10 elementos principales. Número 1, se lavaba el cuerpo del sacerdote con agua y se vestía las vestiduras de lino fino. Y usted recuerde que la Biblia dice que la vestidura de lino fino son las acciones justas de los santos. Esta era una vestidura blanca, completamente blanca, con mitra blanca, con calzoncillos y todo, que el sumo sacerdote se vestía. Lo primero, se tenía que lavar cuando Cristo fue lavado a través de Juan el Bautista en el Jordán. Y número 2, tenía que vestir las vestiduras de lino, la vestidura que Jesús tenía puesta el día que murió, de una sola pieza. Número 2, sacrificar el becerro para la purificación del sacerdote. Se tomaba el becerro, que es un ternero de la raza vacuna, y se sacrificaba. Número 3, se tomaba un incensario y se llevaba dentro del lugar santísimo. Y era lo primero con lo que entraba. El sumo sacerdote no podía entrar sino con un incensario y llenar el lugar santísimo de incienso. Número 4, ahora salía y tomaba la sangre del becerro de la propiciación por su vida, por su casa, y la esparcía 7 veces sobre el propiciatorio. Número 5, salía y echaba suerte sobre los machos cabríos, que uno era para Jehová y el otro era para Azazel. Se echaba suerte sobre los 2 machos cabríos, 2 machos cabríos iguales, 2 machos cabríos gemelos, como este que está viendo acá. Tenían que ser 2 machos de las cabras, machos de 1 año, lo más parecido que fuera posible. 2 machos cabríos, y se echaba suerte. Pastor, ¿cómo echaban suertes? Escribían el nombre de los 2, el que era para Jehová y el que era para Azazel, en una caja, metían la mano. El que salía con la mano derecha era para Jehová, y el que salía con la mano izquierda era para Azazel. Número 6, sacrificar el macho cabrío, que era para Jehová, y llevar la sangre detrás del velo y hacer lo mismo que se había hecho con la sangre del becerro. Rociar el propiciatorio, rociar 7 veces. Número 7, expiar con la sangre del becerro y el macho cabrío todo el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, todo. Número 8, salía y imponía las manos sobre el macho cabrío que había sido dedicado para Azazel y enviaba el segundo macho cabrío al desierto. Número 10, se cambiaba las vestiduras el sacerdote y quemaba el carnero, que era de la raza de las ovejas, en holocausto. Número 10, sacaba fuera del campamento el becerro y el macho cabrío y lo quemaban. Y luego la persona que había llevado el macho cabrío al desierto y la persona que había quemado el becerro y el cabro se lavaban y entraban en el campamento. Me imagino que a usted le estará pareciendo difícil de entender, pero este era el protocolo que se hacía. El sumo sacerdote no podía entrar sin sangre al lugar santísimo, así que tomaba un ternero de las vacas y se presentaba ante Dios con un sacrificio por él y por su casa, porque estaba con pecado. Antes de eso había introducido un altar, un incensario en el lugar santísimo. Luego regresaba, echaba suertes sobre los 2 cabros y el cabro que era para Jehová lo sacrificaba. Una vez que lo sacrificaba, volvía a entrar al lugar santísimo y ofrecía la sangre del macho cabrío 7 veces, igual. Ahora, esto era por el pueblo. Ahora, volvía a salir, tomaba la sangre del ternero y del macho cabrío y lo rociaba sobre el tabernáculo. Luego, regresaba y tomaba el macho cabrío, que era
que era de Azazel, y ponía sobre él las manos, y declaraba todos los pecados del pueblo de Israel, todas las transgresiones, todas las maldades sobre ese cabro. Y tomaba una persona y lo llevaban por el desierto a unas 20 millas y lo despeñaban por un despeñadero. Regresaba el sacerdote, se lavaba las ropas, se cambiaba las ropas que estaban llenas de sangre, porque imagínense tirando sangre ahí, hermano, en el lugar santísimo, sus ropas estaban manchadas de sangre. Se lavaba, se cambiaba y ahora ofrecía el carnero en holocausto a Jehová. Luego tomaban el cuerpo del carnero y del ternero. No, el carnero era quemado. Tomaban el cuerpo de el ternero y del cabro, que habían solamente tomado la sangre, y las ponían en el lugar santísimo y lo llevaban y lo quemaban fuera del campamento. Ahora vea, usted va a entender esto. Déjeme avanzar para que usted me pueda entender. Alguien que escriba conmigo ahí, la suerte de los machos cabríos. Una matazón, amado Emanuel, pero todo con significado. Vea, Levítico 17, versos 7 y verso 8. Después tomará 2 machos cabríos de las cabras y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes. Alguien que pueda escribir conmigo ahí, echará suertes. Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Un macho cabrío, o sea, Cristo, es para Jehová, y el 8 machos cabrío, Azazel, o sea, Satanás, para el desierto. Vea esto. 1 Corintios 2:7 dice: la sabiduría de nuestras palabras, que procede de Dios, consiste en la revelación del plan secreto de Dios. Alguien que pueda escribir el plan secreto de Dios. Consiste en la revelación del plan secreto de Dios mismo, habiendo mantenido oculto, pero tenía preparado desde la eternidad para nuestra gloria. Hay un plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, un plan oculto. ¿En qué consistía ese plan? Ya se lo voy a decir. 1 Corintios 2:8. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si lo hubiera entendido, no habrían matado en la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. ¿Qué es lo que le ocurrió a Satanás? No entendió, hermano, lo que los sacerdotes hacían con los 2 cabros. Nunca le puso cuidado. Y nunca entendió que él era el cabro que enviaban al desierto, y que el cabro que moría era Jesucristo. Y si lo hubiera entendido, jamás hubiera crucificado al Señor. Pero vea esto. Cuando el Señor va a morir, en Juan 12:27 y verso 31 dice así: ahora, alguien que me pueda escribir ahí, por favor, ahora. Jesús dice en la Biblia que llegaron unos griegos a buscarlo, y él dijo, cuando llegaron los griegos a buscarlo, que era la señal que él tenía para saber que iba a morir en la cruz: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he venido, para morir como el chivo, como el cabro expiatorio en la cruz. La suerte había caído sobre él. Para esta hora he llegado. Y el verso 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Yo tengo una pregunta. ¿El príncipe de este mundo será echado fuera de dónde? Otra vez, ¿el príncipe de este mundo será echado fuera de dónde? ¿Alguien me puede responder? Ahora, vea que los 3 veces aparece un tiempo verbal ahora. Jesús estaba turbado ¿cuándo? En el momento de ir a la cruz. Y en ese momento de ir a la cruz iba a haber un juicio.
Y en ese momento que hubiera un juicio, hubiera una sentencia, el príncipe de este mundo será echado fuera. Vea, mucha gente piensa que esto no ha pasado, que no ha ocurrido todavía, porque no leen la Biblia, porque no ponen atención a los detalles. Ahora, ¿cuándo? En el tiempo que Jesús estuvo triste, en el tiempo que se celebró un juicio en los 3 días que él estuvo muerto, y en ese momento el príncipe de este mundo será echado fuera. Vea esto. La Biblia enseña en Hebreos 2:14, puesto que los hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó la misma condición y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Cómo Jesús le quitó el poder que Satanás tenía? Amada iglesia, alguien que pueda escribirme, Dios es un Dios justo. Escucha, el poder que Dios le entregó a Luzbel cuando fue creado, Dios no se lo podía quitar. Porque en nuestra cultura decimos que el que da y quita se vuelve y cuita, pero Dios no es así. Dios es un Dios extraordinario, Dios es justo. Dios no le podía quitar a Satanás porque irrevocables son los dones y el ministerio. Dios no se lo podía quitar a menos que lo sometiera a un proceso de juicio. Y entonces, hermano amado, la Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, a través de la obediencia de Cristo en la cruz de Calvario, se demostró la desobediencia de Satanás en el cielo. Otra vez lo voy a repetir. A través de la obediencia de Cristo en la cruz de Calvario se demostró la desobediencia de Satanás en el cielo. Voy a decírselo de otra manera. La Biblia dice que hubo un querubín que dijo en su corazón: subiré y edificaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice: mas derribado eres hasta el Seol. Pero la Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación de Cristo, hermano, dejó ver la desobediencia de Satanás y fue juzgado. Por esto, los hijos son de carne y sangre. Jesús también experimentó la misma condición y al morir, ¿qué ocurrió? Le quitó su poder al diablo que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. Y continúo. Ojo. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 y verso 8. ¿Qué ocurrió, hermano amado, cuando Jesucristo murió y resucitó? Inmediatamente cuando se dicta sentencia en el cielo, Apocalipsis 12, versos 7 a 8 nos da una vislumbre de lo que ocurrió. Inmediatamente cuando se ordena que Satanás sea despojado del cielo, o sea, de la autoridad que Dios le había dado desde antes de la fundación del mundo, cuando lo creó. Aun cuando Satanás vio que perdía, hermano, es como esos reos que hacen berrinche. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Porque Jesús dijo: ahora es el juicio. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del cielo. Alguien que pueda escribir conmigo: Satanás fue echado fuera del cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado afuera. Ahora es el juicio. Juan 12, 31. Ahora el príncipe de este siglo será lanzado afuera. Inmediatamente cuando se dicta sentencia en la noche antes de Jesús resucitar. Alguien que pueda escribir: la noche antes de Jesús resucitar. Fue lanzado afuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Alguien que me diga, ¿dónde fue arrojado Satanás? Fue arrojado del cielo a la tierra. Ojo lo que dice el pasaje. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué están alegres? Porque Satanás ya no está en el cielo. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cómo descendió del cielo, hermano? Contento. Cuando Jesús lo derrotó y fueron exhibidos públicamente potestades triunfando sobre ellos Jesucristo en la cruz. ¿Aló? No bajó feliz. Hermano, perdóneme, cuando a usted lo sacan de un lugar, de una patada en el trasero, usted no va a salir feliz. Y así salió. Cuando se dictó la sentencia, cuando Jesucristo le demostró que él era desobediente a través de la obediencia de Jesús, hubo una sentencia del Padre, despójelo. Y él no entregó el poder por sí mismo, sino que trató de retener el poder del cielo por la fuerza. Y entonces la tercera parte de los ángeles y Satanás fueron arrojados a la tierra. Aló. Aló. Y entonces dice la palabra: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque ya no está Satanás. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Alguien que pueda escribir ahí conmigo, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda? El tiempo en que Jesús dure en expiar. Acuérdese que se echaba suerte. Y cuando se echaba la suerte, se entraba en el lugar santísimo a hacer la expiación por el macho cabrío. Cristo, Hebreos 10:13, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, verso 13. Pero Cristo, Satanás fue expulsado del cielo, pero Cristo se le dio un nombre sobre todo nombre. Y habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de allí en adelante, ¿qué está haciendo? Está esperando hasta que se pongan sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuánto tiempo va a durar en poner a sus enemigos por estrado de sus pies? 2 días. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo: mi Señor, siéntate a mi diestra. Alguien que ponga hasta. Alguien que escribe hasta. Hasta marca tiempo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermano amado, cuando la Biblia dice que se echaba suertes sobre los 2 cabros, uno para Jehová y el otro para Azazel, está hablando de lo que ocurrió la noche antes de Jesús morir, cuando se dictó sentencia. Y en esa sentencia, Satanás fue expulsado del cielo y Jesús fue levantado de la tierra y llevado al cielo, y le dijo: siéntate hasta que pongan mis enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabe qué es la tristeza? La tristeza es que mucho pueblo de Dios piensa que Satanás sigue en el cielo. Otra vez lo voy a repetir. La tristeza es que mucho pueblo de Dios piensa que Satanás sigue en el cielo. Piensa que Satanás sigue ahí paseándose delante de Dios en el cielo. No leen la palabra. Porque Jesús dijo: ahora es el juicio. Ahora el príncipe de este siglo será echado fuera. Y cuando se dictó sentencia, antes de Jesús resucitar, Miguel echó fuera a Satanás y lo tiró a la tierra. Y ese mismo pasaje, Apocalipsis capítulo 12, léalo en casa, dice que se vino a devorar al hijo que había nacido, y como no pudo devorarlo,
trató de devorar la mujer y como no pudo devorarlo, entonces fue a hacer guerra contra los santos, los que guardan la palabra del Señor. Y entonces déjame continuar. Alguien que diga el macho cabrío para Jehová. Por ahora se tiró suerte, amado. Se echaron suertes. Ahora alguien que diga conmigo el macho cabrío para Jehová. Déjeme mostrar lo que este macho cabrío nos enseña. Levítico 16, verso 9. Hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Cuál es la suerte, hermano, que cae sobre Jesucristo? El macho cabrío de Jehová será ofrecido en expiación. El macho cabrío que cayere la suerte para Jehová, o sea, Cristo, será ofrecido para expiación. Por eso Cristo murió por usted y por mí, por expiación de nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, verso 25 al 26 dice: con el sacrificio de la Pascua, Cristo cumplió Yom Kippur. Y aquí voy a detenerme. Escucha, las fiestas del Señor tienen su cumplimiento exacto. Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, Yom Teruah. Jesús murió como Cordero Pascual. Pero en su misma muerte como Cordero Pascual, cumplió la primera parte del ensayo de Yom Kippur. Déjeme mostrárselo. No es que Yom Kippur se haya cumplido, porque todavía falta la parte del chivo para Azazel. Jesús cumplió la parte de él. Vea esto. Con el sacrificio de Pascua, Cristo cumplió Yom Kippur. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, en Pascua, se presentó una sola vez por él sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vea esto. Hebreos capítulo 13, verso 11 al 17. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Alguien que me pueda escribir ahí, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Déjeme recopilar para que usted pueda entender. El sumo sacerdote ofrecía sacrificios por él, el incienso. Luego tomaba los dos animales y echaba suerte sobre ellos. Y el que era para Jehová lo tomaba, lo degollaba, tomaba su sangre únicamente y la introducía en el lugar santísimo, lo derramaba sobre el trono de misericordia, el arca del pacto, y lo esparcía 7 veces. Luego ese animal lo tomaban y lo llevaban fuera del campamento y lo quemaban. Los judíos, los sabios judíos, los sacerdotes, siempre se les hizo un nudo en la cabeza. ¿Por qué? Porque los sacrificios no se llevaban fuera del campamento. Los sacrificios se quemaban a Jehová. Pero este sacrificio del día de la expiación, el cabro de la expiación, solamente se tomaba la sangre y se introducía en el lugar santísimo y el animal se llevaba fuera del campamento. Ahora, cuando el escritor de los Hebreos nos empieza a interpretar la palabra, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el
por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. ¿Dónde murió Jesús? Jesús no murió en el templo. Jesús no murió ni derramó su sangre en el arca del pacto de esta tierra. Jesús murió fuera del campamento. Y su sangre fue la que fue presentada delante de Dios. Así que déjeme mostrarle. Vea esto. Hechos 2:24. El macho cabrío resucita, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Cristo muere como el cabro expiatorio, pero ahora tiene que soltarlo a la vida, porque no lo puede retener la muerte. Ahora, ¿qué ocurre? Mateo 28, verso 2 dice: hubo un gran terremoto, porque un ángel del cielo descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Escúchame esto. El día que se dicta la sentencia, antes de Jesús resucitar, antes que se dicte la sentencia para soltarlo en los terrores de la muerte, se da una sentencia. Satanás es expulsado del cielo, es arrojado a la tierra y inmediatamente, junto en esa batalla que se está dando, de Miguel echando a Satanás del cielo y arrojándolo a la tierra, un ángel desciende y se sienta sobre la piedra donde Jesús estaba sepultado. Y cuando él se sienta, hermano, un gran terremoto. Pero ese terremoto, hermano, no solamente es el terremoto del ángel que se sienta, sino es un terremoto donde los sepulcros se abren y muchos de los santos son hermanos, son liberados. También la Biblia me enseña, hermano, que es el terremoto donde Satanás cae a la tierra. Y entonces hubo un gran terremoto. Vea esto. Un gran terremoto. Porque un ángel del cielo descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel remueve la piedra. Jesús resucita. Aparecen varios ángeles. Pero aparece una mujer, María Magdalena, ofreciendo la sangre de la expiación. Vea. Y Jesús le dijo: no me toques. Alguien que pueda escribir ahí: no me toques. Alguien que pueda escribir ahí: no me toques. ¿Por qué no podía tocarlo? Y Jesús le explica: porque aún no he subido a mi Padre. Pero ¿para qué tenía que subir al Padre? Porque Jesús murió como el chivo expiatorio, pero ahora al resucitar, está resucitando como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y ahora va a presentar la sangre. No, recuerde esto, primero se mataba el chivo y luego se introducía la sangre en el lugar santísimo. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando le dicen: no me toques porque aún no he subido al Padre, lo que está diciendo es, amado hermano, que Jesús va a tomar su sangre ahora como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y va a introducirse al más amplio y perfecto tabernáculo, pero no el de hecho de mano, es decir, no el de Moisés, no el de David, no el de Salomón, es decir, uno que no es de esta creación. Verso 12 del capítulo 9 de Hebreos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, no por el becerro que ofrecía el sumo sacerdote por él y por su casa, no del macho cabrío que presentaba por el pueblo, no con la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Ahora Cristo resucita, le dice a María: no me toques, sube al cielo como sube sacerdote y lleva su propia sangre y se introduce en el tabernáculo no hecho de mano de hombre, no de esta creación, y presenta su propia sangre.
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. ¿Cuál lugar santísimo? El del cielo. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Y déjeme parar aquí porque esto está demasiado bueno. Fue necesario pues que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Escucha. Jesucristo, por eso Satanás fue echado fuera del cielo antes de que Jesús entrara con la sangre. Porque Jesús está expiando en el mismo cielo el pecado de Satanás. Ay, 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 ay. Alguien que pueda alegrarse conmigo. Jesús está ofreciendo en el cielo expiación por el pecado de Satanás y está expiando el cielo por el pecado que Satanás había causado, dividiendo el cielo y trayendo contaminación sobre el cielo con su pecado, con su iniquidad. Y ahora Jesucristo entró al cielo, al sumo sacerdote, como sumo sacerdote para expiar el cielo. Vea. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas. Así, aquí en la tierra eran purificadas, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales mismas, el cielo, fue purificado con la sangre de Cristo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Alguien que escriba conmigo ahí, figura del verdadero. Sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Alguien que pueda decir aleluya. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Aleluya, bendito sea la gloria de nuestro Dios. Jesucristo, hermano amado, murió como el chivo de la expiación, pero resucitó como el sumo sacerdote. Tomó la sangre como el sumo sacerdote tomaba la sangre y la introducía dentro del lugar santísimo. Cristo toma la sangre, le dice a María, no me toques, aún no he subido al Padre. María le quería contaminar el sacrificio de Jesús. Sube al cielo y hace expiación por el pecado que había creado Satanás, porque ahora Satanás ha sido expulsado del cielo a la tierra. Y dice la Biblia, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Entonces, ese es, hermano, el chivo que era para Jehová. Ahora déjeme mostrarle el que era para Azazel. Alguien que escriba conmigo ahí. El macho cabrío para Azazel. El macho cabrío para Azazel. Levítico 12, verso 20 al 22. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario, ve, hermano. Primero fue espiado el santuario del cielo, el tabernáculo de reunión y el altar. Hará traer el macho cabrío vivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Yom Kippur? Hará traer el macho cabrío vivo. Esta parte ya fue completada hace 2000 años. Fue espiado el sacerdocio, el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar. Ahora, ¿qué es lo que va a tener cumplimiento en Yom Kippur? Hará traer vivo el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos. Alguien que escriba conmigo, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y con
confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Alguien que escriba conmigo, lo enviará al desierto, por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de todos ellos a tierra inhabitada, y lo dejará ir el macho cabrío por el desierto. Alguien que diga conmigo, ¿quién es Azazel? Para entender quién es el libro de Azazel, tenemos que ir al libro de Enoc. Enoc, capítulo 7, verso 1 y verso 2. La Biblia está llena de referencias al libro de Enoc. Pedro dice, de este profetizó Enoc, séptimo desde Adán. De este libro está hablando. Enoc, capítulo 7, verso 1 al verso 2 dice, esto no es Biblia, esto es historia para que podamos entender. Cuando los hijos de Dios, hermano amado, escucha algo, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6, que viendo los hijos de Dios, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas y les engendraron hijos. El libro de Enoc dice esto: todos los jefes tomaron para sí mujeres, fueron ángeles cabezas, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas, o sea, a tener relaciones con ellas, y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellas y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra conforme a su niñez. Ahora vea, capítulo 8, verso 1 y verso 2 de Enoc. Azazel, entiéndase Azazel. Si usted mira a ese nombre, Azazel, solo póngale una Z más y se dará cuenta que es un problema de traducción. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro. Alguien que me pueda escribir ahí, Azazel le enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro, corazas de cobre, y mostró cómo extraer. Y se trataba el oro hasta dejarlo liso, y lo que respecta a la plata, hasta repujarlas para hacer brazaletes y para adornos. Número 1, Azazel le enseñó al hombre el arte de la guerra. Alguien que me pueda escribir ahí, Azazel le enseñó al hombre el arte de la guerra. ¿Qué le enseñó al hombre? El arte de la guerra. Ojo, y a las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Ay, 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 ay. Alguien que me pueda escribir esto ahí, hermano. ¿Quién le enseñó al hombre el arte de la guerra? Azazel o Azael. Un ángel de alto rango del orden de Miguel y de Gabriel, que se rebeló contra Dios cuando se rebeló Satanás. ¿Aló? Y le enseñó al hombre el arte de la guerra, y a las mujeres el arte de manipular a través del maquillaje. Porque cuando usted se maquilla, usted hace parecer otra persona. Y no estoy hablando de temas de maquillaje, no se meta conmigo con eso, porque no tengo tiempo para pelear con nadie. Y dice, verso 2, entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados, y llegaron a corromperse de todas formas. La impiedad, de acuerdo al libro de Enoc, vino por causa de Azazel. Déjeme continuar. Capítulo 9, verso 1 y verso 2 de Enoc. Entonces Miguel, Sariel y Rafael y Gabriel, los que permanecieron fieles delante de Dios, porque se reveló Luzbel, Azazel y hay otro más. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, que permanecieron fieles,
observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra. ¿Por qué había sangre derramada sobre la tierra? Porque Azazel le enseñó el arte de la guerra y estaba toda llena de injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Entonces el libro de Azazel sigue diciendo que estos cuatro personajes se presentaron delante de Dios y le pidieron justicia. Capítulo 10 de Enoc, verso 10, verso 4 al 6. Además el Señor dijo a Rafael: encadena a Azazel de pies y manos. ¿Cómo tenía que ser el chivo? Tenía que ser encadenado, amarrado. Y arrójalo a las tinieblas y abre el desierto que está en duda él. Y arrójalo en él. ¿Dónde tenía que ser el chivo expiatorio llevado? Al desierto. Y bota sobre él piedras ásperas y cortantes y cúbrelo de tinieblas y déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz en el gran día del juicio, que sea arrojado al fuego. Qué tremendo, amado hermano, lo que la Biblia nos enseña y lo que este libro, porque cuando tú lo comparas, ¿por qué el chivo se enviaba al desierto? Porque Azazel, como sentencia de Dios, fue llevado al desierto. Fue amarrado y llevado al desierto y se le echaron piedras y ahí está, hermano, en un foso hasta el día del juicio. Ahora Azazel viene siendo tipo de Satanás. Déjeme continuar. Un ángel, Apocalipsis 20, verso 1 al verso 3, después de Yom Kippur, un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ves, amado hermano, cómo? Déjeme resumirle. Se tomaba el chivo expiatorio, se echaba suerte sobre los dos. Uno debía ser sacrificado, ese fue Cristo. La sangre de él fue presentada en el cielo para expiar a Satanás, el pecado de Satanás. Ahora, el otro se le ponían las manos. Escúchame algo. Cuando el pecado del cielo fue expiado, ¿a quién se responsabilidad de ese pecado? A Satanás. Por eso se le ponían las manos y se le enviaba al desierto. Como un tipo, hermano, de que Satanás será juzgado por la maldad del hombre. Entonces, déjeme continuar. La gran trompeta de Yom Kippur. ¿Qué es lo que significa la gran trompeta de Yom Kippur? Dice Mateo 25, del 31 al 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Eso ocurre en Yom Kippur. Los judíos tienen una celebración que se llama Nehilá, en la última actividad que se hace en Yom Kippur. Ellos creen que las puertas del cielo son abiertas en Yom Teruah a través de los días de asombro y son cerradas al sonar del gran shofar al final de este servicio. Y entonces al final de ese servicio se suena la gran trompeta. Y dice Isaías 27, verso 13, y acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta
y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido enterrados en Egipto, desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el santo monte. Cuando esa trompeta suene, hermano, se terminará. Y finalizo con esto. El milagro de 40 años. Un sumo sacerdote que era el que estaba a cargo del templo, en el tiempo que fue destruido el templo, él dio testimonio de esto. El cordón de grana sobre el macho cabrío que eran sacrificados, para diferenciarlo, cuando se hacía suerte, se ponía sobre él un cordón de grana. Y luego se tomaba la mitad de ese cordón de grana y se ponía a las puertas del templo. La Biblia dice, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la blanca lana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los sabios judíos dicen, hermano, que cuando el sacrificio era aceptado, ocurrió un milagro. Aquella tela de grana que habían puesto sobre el chivo expiatorio, en la mañana amanecía blanco. Pero después del año 30 después de Cristo, nunca más, durante los 40 años, el vellón de grana nunca cambió de color, significando que nunca más el sacrificio fue aceptado, porque ya había sido presentado el sacrificio santo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. La segunda cosa que dan testimonio los sabios judíos es de las puertas. Porque la Biblia dice que aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Alguien que me pueda escribir de arriba a abajo. En dos. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sabios judíos dicen, hermano, que después del año 30, ellos cerraban las puertas del templo y en la mañana amanecían abiertas. Ellos cerraban las puertas y en la mañana amanecían abiertas. Durante 40 años hasta la destrucción del templo ocurrió así, significando que el sacrificio ya había sido presentado, hermano amado, y que era acepto delante del Señor el sacrificio de Jesucristo, ya no el del sacrificio del animal. Así que el sacrificio de Cristo, como el chivo expiatorio, nos da entrada al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 21 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Alguien que diga conmigo los dos machos cabríos del día de la expiación. ¿Qué hemos aprendido? Que se echaba suerte sobre ellos. Esa suerte se dio, hermano, la noche antes de Jesús resucitar, cuando el Padre dictó sentencia. Y a través de la obediencia de Cristo en la tierra, fue expuesta la desobediencia de Satanás en el cielo. Y la sentencia decía, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás, Jesús antes de morir dijo, ahora es el juicio. Ahora el príncipe de este siglo será echado fuera. Apocalipsis capítulo 12 nos relata cómo fue echado fuera. Fue echado fuera del cielo. La suerte cayó sobre él y fue arrojada a la tierra.
y salió con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuánto poco tiempo le queda? Jesús, un ángel descendió, se paró en la piedra, se sentó sobre la piedra. Jesús resucita. María lo va a tocar, le dice, no me toques porque aún no ha subido al Padre. Hebreos capítulo 9 nos dice que entró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, con la sangre, y expió el pecado del cielo, expió la iniquidad que Satanás había dejado en el cielo. Y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? 2 días, el tiempo de la iglesia. Y en Yom Kippur, dice la Biblia, hermano, que después de ofrecer el sacrificio, después de hacer expiación por el santuario, por el altar y por el tabernáculo, entonces se vuelve y pone las manos sobre Azazel. ¿Quién es Azazel? Azazel nos dice el libro de Jacer, que es un ángel igual a Miguel o Gabriel que se reveló y que le enseñó a los hombres la guerra y a las mujeres el antimonio, el maquillaje, y que dice la palabra del Señor, hermano amado, que trajo maldad sobre la tierra. Entonces sobre ese será, que es tipo de Satanás, será declarado el pecado. Él será el responsable del pecado. Fue quitado del cielo el pecado, es quitado del santuario, pero ahora el responsable de haber traído el pecado a la tierra es Azazel. Se le imponía las manos y se llevaba al desierto. La Biblia dice que al final de Yom Kippur, antes del milenio, un ángel del Señor atará a Satanás por 1000 años. Y entonces tendremos el reino milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para mí ha sido una tremenda bendición enseñar